Bienvenidos a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde las noticias de farándula turca nos mantienen despiertos por la noche. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con cafecito en mano y listos para un nuevo vídeo que el trae más tela que un atelier de alta costura. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón, nos ha hecho suspirar y nos ha dejado pegados a la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con Hande y Kerem? Pero espérense tantito porque esta vez no es un rumor cualquiera, no es una especulación más. Hoy les traigo detalles exclusivos de una supuesta boda secreta. Así es como lo oyen. El título del vídeo no miente. Según nuestras fuentes, que son más confiables que el horóscopo de tu abuela, Hande y Kerem habrían dado el sí en una ceremonia íntima y súper secreta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes fueron los afortunados invitados? Todo eso y mucho más se los voy a contar en este vídeo. Pero antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que quieren saber de sus celebridades turcas favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el chisme jugoso. A ver, ¿por dónde empezamos? La relación entre Hande y Kerem, como todos sabemos, fue un verdadero cuento de hadas. Se conocieron grabándose en Calcapm, se enamoraron en el set, y su amor traspasó la pantalla. Era imposible no shippearlos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en la magia de las comedias románticas, en que los finales felices sí existen. El mundo entero, o al menos la parte del mundo que amaba las telenovelas turcas, estaba embelesado. Era la confirmación de que la química que veíamos en pantalla era real, tangible, palpable. Los paparazzi se volvieron locos, siguiéndolos a cada paso, capturando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que confirmaba el romance. Luego, como un balde de agua fría, llegó la noticia de su separación. El mundo se paralizó. ¿Cómo era posible que Hande y Kerem, la pareja perfecta, ya no estuvieran juntos? Las teorías conspirativas empezaron a surgir, que si fue por celos, que si fue por trabajo, que si fue por presiones familiares. En fin, un drama digno de una telenovela turca. Las redes sociales estallaron. El almohadilla Anker, el hashtag que unía sus nombres y el amor de sus fans, se convirtió en un campo de batalla. Unos culpaban a Hande, otros a Kerem, y otros simplemente lloraban la pérdida de su pareja favorita. Fue un golpe duro, muy duro para todos los que creían en su amor. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas amorosas. Hande ha sido vinculada con otros galanes, Kerem también ha tenido sus coqueteos, pero nada que haya confirmado oficialmente ninguno de los dos. Parecía que el capítulo Hande y Kerem había llegado a su fin. Hande se concentró en su carrera, expandiendo sus horizontes y explorando nuevos roles. Se le vio en eventos de moda, colaborando con marcas internacionales y consolidándose como una de las actrices turcas más cotizadas. Kerem, por su parte, se dedicó a proyectos más ambiciosos, buscando roles que le permitieran demostrar su versatilidad como actor. Viajó, se involucró en causas sociales y se mantuvo alejado del ojo público en la medida de lo posible. Ambos, de alguna manera, intentaban superar la tormenta mediática que había significado su ruptura. Pero ahora aquí es donde la historia da un giro inesperado. Mis fuentes, esos pajaritos que siempre me cuentan todo, me han asegurado que Hande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto. Que a pesar de la distancia y los rumores, su amor seguía vivo, latiendo en secreto, esperando el momento adecuado para resurgir. Me han contado de llamadas nocturnas, de mensajes a escondidas, de encuentros discretos en lugares alejados de las cámaras. Parece que aunque la relación pública había terminado, la conexión entre ellos seguía intacta. El amor, ese sentimiento tan poderoso y a la vez tan frágil, persistía en la sombra. Y ese momento aparentemente ha llegado. Según me cuentan, Hande y Kerem se han estado viendo en secreto durante los últimos meses. Que se escapaban a lugares recónditos, lejos de los paparazzi y las miradas curiosas. Que querían proteger su relación, darle una segunda oportunidad, lejos del escrutinio público. Se dice que alquilaron una casa en la costa del Egeo, donde podían pasar tiempo juntos sin ser molestados. Que cocinaban juntos, paseaban por la playa al atardecer y se dedicaban largas horas a conversar, a sanar heridas y a reconectar.
Querían reconstruir su relación desde cero, lejos de las presiones y expectativas que habían contribuido a su ruptura. Y es aquí donde entramos en el tema de la boda secreta. Al parecer, hace unas semanas, Andy y Kerem decidieron dar el gran paso y formalizar su relación. No querían una boda ostentosa, con cientos de invitados y flashes por todas partes. Querían algo íntimo, personal, significativo, donde pudieran celebrar su amor con las personas que realmente importan. Habían aprendido de sus errores y entendían que la felicidad no reside en la aprobación pública, sino en la conexión genuina que compartían. Así que, según mis fuentes, organizaron una ceremonia secreta en un lugar paradisíaco. Algunos dicen que fue en una playa escondida en las Islas Maldivas, otros juran que fue en una cabaña rústica en medio de los Alpes suizos. Lo que sí es seguro es que fue un lugar mágico, rodeado de naturaleza y con un ambiente romántico y acogedor. Se dice que la elección del lugar fue un tributo a sus viajes juntos, a esos momentos de intimidad y conexión que habían compartido lejos del bullicio de la ciudad. ¿Quiénes fueron los invitados? Pues, obviamente, sus familiares más cercanos y sus amigos más íntimos. Se dice que estuvieron presentes algunos compañeros de Senkalkapm, como Neslihan Yeldan, Ebrim Doan y Anil Ilter. También se rumorea que asistieron algunos de sus amigos famosos, como Demet Özdemir, Oğuzhan Koç y Burak Deniz. La lista era corta pero selecta. Eran las personas que realmente habían estado a su lado durante los momentos difíciles, los que les habían brindado apoyo y cariño incondicional. ¿Cómo fue la ceremonia? Pues aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. Al ser una boda secreta, no hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Pero, según me cuentan, fue una ceremonia preciosa, llena de amor y emoción. Que Andy y Kerem se dedicaron unas palabras hermosas, que hicieron llorar a todos los presentes. Que intercambiaron anillos sencillos pero significativos. Que se juraron amor eterno bajo un cielo estrellado. Imaginen la escena, una playa iluminada por la luz de las antorchas, el sonido suave de las olas de fondo, y Andy y Kerem, mirándose a los ojos, prometiéndose amor eterno. Un momento mágico sin duda. ¿Y el vestido de Andy? ¡Ay, el vestido de Andy! Esto es lo que más curiosidad genera. Algunos dicen que llevó un vestido blanco de seda, con encaje y pedrería. Otros aseguran que optó por un look más bohemio, con un vestido largo de lino y flores en el pelo. Lo que sí es seguro es que Andy estaba radiante, más guapa que nunca, brillando con la felicidad de estar al lado del hombre que ama. Me han contado que el vestido era un diseño exclusivo, creado por un amigo cercano de Andy, un diseñador turco de renombre. Un vestido que reflejaba su personalidad, su estilo y su espíritu libre. ¿Y Kerem? Pues Kerem, como siempre, elegante y apuesto. Se dice que llevó un traje de lino beige, con una camisa blanca y un pañuelo en el bolsillo. Un look sencillo pero sofisticado, que resaltaba su atractivo natural. Me han dicho que Kerem estaba visiblemente emocionado, con los ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Era la imagen de un hombre enamorado, feliz de estar dando este paso importante en su vida. Ahora bien, ¿por qué decidieron mantenerlo en secreto? Pues aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, como les decía antes, querían proteger su relación del escrutinio público. Después de la tormentosa separación, no querían volver a exponerse a la presión de los medios y los fans. Querían disfrutar de su amor en la intimidad, sin que nadie interfiriera. Habían aprendido que la felicidad no se comparte, se vive. En segundo lugar, se dice que Andy y Kerem están planeando anunciar su boda en el momento adecuado, cuando se sientan preparados. Quieren hacerlo a su manera, sin presiones ni imposiciones. Quieren que sea un momento especial y significativo para ellos y sus fans. Están esperando el momento perfecto, el momento en que se sientan listos para compartir su felicidad con el mundo. Y en tercer lugar, algunos rumores apuntan a que Andy y Kerem están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Se dice que están escribiendo y produciendo una serie que está inspirada en su propia historia de amor. Y que, quizás, anunciarán su boda junto con el lanzamiento de la serie. Sería una manera de cerrar el círculo, de compartir su historia con sus fans y de celebrar su amor de una manera creativa y significativa. En fin, la verdad es que todavía no hay nada confirmado al 100%. Pero las señales son cada vez más claras. Mis fuentes son confiables y la información que me han dado es muy detallada.
Así que yo diría que es muy probable que Hande y Kerem se hayan casado en secreto. Y si es así, les deseo toda la felicidad del mundo. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Pues yo creo que significa que están más unidos que nunca. Que han superado sus diferencias y han aprendido de sus errores. Que están listos para construir un futuro juntos basado en el amor, el respeto y la confianza. Han pasado por momentos difíciles, pero han salido fortalecidos. Su amor ha resistido la prueba del tiempo y la presión mediática. ¿Y qué significa esto para nosotros los fans? Pues yo creo que significa que tenemos que seguir apoyándolos y respetando su privacidad. Que tenemos que celebrar su amor y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Que tenemos que recordar que al final del día, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Y sobre todo que tenemos que seguir creyendo en el amor verdadero. Porque la historia de Hande y Kerem nos demuestra que a veces, el amor puede superar todos los obstáculos y renacer de las cenizas. Que a veces los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él y de que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre la supuesta boda secreta de Hande y Kerem. ¿Qué les parece? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. En resumen, hoy les he contado sobre los rumores de una posible boda secreta entre Andercel y Kerem Bürsin, celebrada en un lugar paradisíaco y con la asistencia de familiares y amigos cercanos. He compartido las razones por las cuales habrían mantenido la ceremonia en secreto y lo que esto podría significar para su futuro como pareja. Les he pedido que como fans apoyemos y respetemos su privacidad, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su canal, su espacio para el chismecito turco del bueno. Y recuerden que los quiero muchísimo. Ahora antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y hablando de sorpresas, estén atentos, porque pronto podríamos tener más noticias sobre esta pareja que tanto amamos. Quién sabe, quizás Hande y Kerem decidan confirmar los rumores y compartir su felicidad con nosotros. Crucemos los dedos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Besos y abrazos. Cuídense mucho. Y sigan creyendo en el amor verdadero. Ciao, ciao. Y no olviden que el chisme turco nunca descansa. Hasta la próxima.